autor de varios valses muy lindos. Es el único, porque el abuelo mío, por el lado materno, era también músico, pero aficionado, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba su abuelo? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba su abuelo? El abuelo se llamaba Hermenegildo Rivera, abuelo materno. Aquí están esos datos en el libro. ¿Y instrumentos que tocaba su abuelo? Él tocaba guitarra. Guitarra. ¿Y cómo fueron sus comienzos en el mundo musical? ¿Cómo fueron qué? Sus comienzos, ¿cómo empezó en la música? ¿Quién? Usted. ¿Yo cómo comencé? Bueno, mira, todo eso tú lo puedes leer en este libro que te voy a obsequiar. Yo comencé a estudiar la música en 1925 aquí en Caracas, recibí un año de enseñanza de teoría y solfeo, pero sin ninguna seriedad, yo era muy muchachito. Entonces el año 26 regresamos nos fuimos de Caracas porque mataron a un hermano de mi madre, a ese que es músico, el profesor José María Rivera, murió en la Rotunda, preso. Y entonces mi madre, en medio de su dolor, dijo que no quería seguir viviendo en Venezuela y nos obligó prácticamente a irnos a Colombia. Pero en Colombia hubo un acontecimiento que fue una inundación y nosotros salimos muy damnificados y regresamos a Venezuela a fines del año mismo 26. Estuve de nuevo en San Cristóbal el año 27 cuando nos regresamos otra vez a Caracas. Entonces en 1928 yo empecé a estudiar formalmente en la Escuela de Música de Caracas, la escuela superior llamada José Ángel Lamas, teoría y solfeo con el maestro Sojo, después piano con don Salvador Llamosas, estudié violín con Miguel Ángel Espinel, que es mi maestro de violín, y armonía con él mismo. Espinel me enseñó algo de armonía. Después tuve otros profesores. Bueno, ese es el comienzo de mis estudios de música. Yo fui primera viola de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en los tiempos en que no se ganaba nada, era puramente por amor al arte. Porque uno daba aquí la orquesta daba un concierto cada 2 años, más o menos, cada 2 meses, y entonces le quedaban a uno 30 o 40 bolívares de ese concierto. Esa es la historia. ¿Para qué año, profesor? Yo me gradué el año 34 como violista. Fue el primer profesor que se graduó de violista en la Escuela de Música José Ángel Lamas, 1934. Y empecé entonces a tocar en la Sinfónica hasta diciembre del 38, en que regresé a San Cristóbal. En 1939 fundamos la Junta Proarte, que tú tienes aquí, y con esa Junta Proarte fundé una orquesta llamada Orquesta Proarte. Con esa orquesta vinimos aquí a Caracas en una gira en homenaje al presidente Medina, que es fue el orfeón de la Escuela de Música del Táchira, el primer orfeón. Bueno, una vez que me fui a estudiar a Montevideo, a Uruguay, y regresé en Caracas en 1953, fundé la Orquesta Típica Nacional, que está todavía actuando. Duré al frente de ella 10 años, luego la dejé y siguieron otros, y ahí está la orquesta fundada por mí. ¿Y entre sus composiciones, profesor? ¿Qué quieres saber de eso? ¿Me podría hablar un poco acerca, más que todo, de Brisa del Torbes? Ya que he oído algunos comentarios que... Mira, Brisa del Torbes nació por una razón, y esto lo digo yo aquí en mi libro, que cuando yo llegué al Táchira en diciembre del 38, me puse a tocar el piano con una orquesta que dirigía Pedro Durán, que era trombonista, muy buen trombonista de la
de la banda y era compositor también de música popular. Yo, para redondear la arepa, me puse a tocar el piano y acompañaba con el piano a la orquesta. Yo observé que los bailes en los clubes y en las casas de familia terminaban casi siempre con las brisas del Pamplonita, por esa época. Y entonces me dije a mí mismo que, ¿por qué no teníamos un bambuco o algo así que se llamara Brisas del Torbes? Puesto que el Pamplonita es el río que está vecino a Cúcuta, y el que está vecino a nosotros es el Torbes. Y de ahí nació la idea de escribir Brisas del Torbes. Esa es la historia, y aquí está narrada en este libro también. ¿Y profesor, qué lo motivó a dedicarse a la investigación? A la investigación del folclore, pues me motivó un hecho muy significativo. Cuando yo me fui en abril del año 45 a Montevideo, con una beca mínima que me consiguió el mayor Angarita, una beca de 400 bolívares mensuales, de los cuales yo le dejaba a mis hijos, 2 hijos que tengo, 200, y yo viví con 200 bolívares mensuales en Montevideo. Allí yo conocí a un musicólogo que me dijo que yo tenía interés en el folclore, porque yo había escrito en San Cristóbal, ya había escrito un primer artículo sobre el folclore y hasta di una conferencia en el Hotel Royal, en una de las reuniones de los Rotarios, del Club Rotary. Bueno, en Montevideo me di cuenta pues de la importancia de los estudios del folclore musical, y el amigo musicólogo que estaba en Montevideo me dijo, ¿por qué no se va usted a Buenos Aires para que estudie, que allí hay una buena escuela de etnomusicología y folclore? Y así lo hice el año 46, al año siguiente. Y entonces ahí empecé mis estudios de etnomusicología y folclore, que continué después. A fines del 46, creo que en enero más bien del 47, regresé a Caracas. Bueno, esa es la razón. Yo me incliné hacia los estudios, la investigación del folclore nacional, sobre todo en la parte musical, que es lo que yo he hecho, y por eso, y de eso he escrito varios libros. ¿Me podría decir, profesor, el nombre de su esposa y de sus hijos? Mi esposa es Isabel Aretz de Ramón y Rivera. Tengo 2 hijos, una llamada María de Jesús y un hijo llamado César Ramón y Rivera. Pero los dos no son hijos de mi esposa posterior, que es doña Isabel Aretz, sino de mi primera esposa, que se llamaba Rosario Blondel. Ajá, ¿y son músicos sus hijos? Sí, la mujer no. El varón sí, estudió música, pero la abandonó y se dedicó a otras cosas, a radiodifusión. Ajá. Profesor, por aquí tengo que usted llega a San Cristóbal a fines de 1938, ¿no? Y comienza sus labores en la Escuela de Artes y Oficios. Sí. ¿Para qué año? Sería como para el 39. ¿Cómo fue Sí, su trabajo ahí? sí. Yo llegué en diciembre, sí, a comienzo del 39 debe haber sido. Esa historia está aquí. Pero mire, dice que usted enseñaba ahí en la Escuela de Artes Oficios violín, ¿no? Y piano. Violín y piano. Ajá. Y hemos conseguido otros datos que en el mismo año daban también en donde es la joyería Narváez. ¿Daba qué? También música en la joyería Narváez. ¿En la librería? Joyería, donde usted conoce, al frente de la Plaza Bolívar de San Cristóbal. Ajá. Ahí había un local que, según doña María, ahí fue el primer local de música.
Yo lo que quiero saber es si es que funcionan dos locales a la vez. No, si había algún local sería de venta de papel de música y esas cosas, librería, pero no. Pero oficialmente no existía ninguna frente a la Plaza Bolívar, por ahí. Sí. Yo no recuerdo, ahí había... Toda la Séptima Avenida. ¿Ah? En toda la Séptima Avenida. Sí, en la calle Avenida Cervantes se llamaba Carrera 7. Carrera 7. No, por ahí no había nada de eso. De todos modos, sería una venta de librerías, ¿no? Libros y cosas de papeles de música. Era muy pobre en ese tiempo, ¿no? Pero no había ningún instituto oficial, ni particular tampoco, privado tampoco. La única institución donde se estudiaba algo de música era la banda del Estado, que dirigía Rivero Useche. Yo en una entrevista realizada a doña María, ella dice que la primera fue en la joyería de Narváez, que hubo problemas de acústica y algunos profesores que trabajaban en el edificio Arte de Oficio trabajaban ahí en ese local, que no les gustaban por problemas de acústica. Pues no sé a qué se refiere ella, pero ella llegó al Táchira... Para el 38 y 39, ¿dónde estaba doña María? No había llegado. No había llegado. Ella llegó después, porque el año 39, cuando se fundó la clase de música, era una clase de música en la Escuela de Artes y Oficios, que estaba en la carrera séptima. Esto fue lo que fundó el doctor Montilla, y yo daba las clases allí. Cuando yo daba ahí mis clases de violín y piano, llegó una prima de doña María Santos Estela, que se llama Elvira Santos Estela, a estudiar piano conmigo. Y estudió durante unos meses, pero doña María no había aparecido todavía. Ella apareció más tarde. ¿Como para el 40, algo así? ¿O 45? No, es posible que hacia 1940 haya llegado ella. Llegó de Europa, creo. Pero ella llegó para estudiar música, ella no sabía música. Ella no sabía nada de música, no. Ella estudió teoría y solfeo. Creo que sí sabía algo, tal vez que habría estudiado en el colegio donde estuvo, ¿no? Pero rudimento nada más. Entonces empezó a estudiar algo de violín conmigo y también canto, pero no, nunca pudo completar nada. Pero entonces, como yo lo digo aquí, ella fue pues una propulsora de la escuela de música, ¿no? Yo no le niego a ella sus méritos. Aquí está ella, mira. Sí. Esta foto no la tiene ella. No. Destacada propulsora del Orfeón y más tarde de la escuela. Este es el primer Orfeón que se fundó en el Táchira. Pero ella dice que la mamá le había dado un local para la escuela, una casa que era de ella. Pero eso fue posterior, probablemente. Eso fue cuando ella cuando la escuela... No, eso fue para la banda del Estado. Que era una casa que el papá antes de morir se lo dejó a ella y ella ahí daba música. Pero eso sería para la banda del Estado cuando estuvo el estudio de la banda cerca a la catedral, por allá donde ellos vivían. ¿Cómo en qué año más o menos? ¿Ah? ¿En qué año? No sé. Es que ella tal vez confunde porque ha perdido un poco la memoria y confunde una cosa con otra. Confunde la banda, la banda con la escuela de música. Estas son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué otros locales han existido aparte de la escuela? Primero fue en la Escuela de Artes de Oficio, ¿sí? Yo lo digo aquí en el libro, usted se lo tiene que leer con cuidado. En la escuela de música, el doctor Montilla, cuando empezó su gobierno de presidente del Estado, como se decía antes, habló de que quería crear una escuela de música.
Entonces aquí en Caracas yo supe la noticia y me fui para allá. Y yo me le ofrecí al doctor Montilla para dirigir la Escuela de Música. El doctor Montilla tenía la idea de hacer no una escuela de música académica, sino para enseñar instrumentos típicos, tiple, guitarra, bandolín, esa cosa. Él quería algo popular. Yo lo contradije y le dije que era preferible enseñar música académica y tal. Es decir, yo no comprendí bien la idea de él. Y al fin y al cabo, después de unos 3 meses de permanencia en San Cristóbal, él aceptó crear una clase de música dentro de la Escuela de Artes y Oficios. Esa escuela funcionó en la carrera 7. La carrera 7, y esa escuela de música, esa escuela de artes y oficios la dirigía el profesor José Raya Aguilar. Entonces, cuando terminaban las labores de artes y oficios, que eran carpintería, zapatería, tallado de piedra, etcétera, hechura de sombreros también. Cuando terminaban esas clases a las 6 de la tarde, empezaba yo en un cuartico del edificio a enseñar piano y violín. Yo enseñaba de 6 a 9. Ese es el comienzo de mi actuación. Ahora, cuando más adelante hicieron ese otro gran edificio, donde la carrera debe ser 8, ¿no? Más allá, o 9, no sé. Bueno, ese edificio grande de piedra que hay ahí, muy bonito, donde usted dice, donde ahora funciona otra cosa. Escuela Alberto Adriani. Bueno, ahí, ese gran edificio, entonces a mí me dieron en el segundo piso un amplio salón. Y ahí fue cuando, con el auxilio de 2 profesores más, el profesor José Clemente Laya y la profesora María no sé qué Espaillat, una profesora dominicana, yo le propuse al presidente del Estado, que era ya para entonces el mayor Francisco Angarita Arbelo, le propuse crear la Escuela de Música, y esto se hizo el año 42. Esa es la historia. ¿Y después de ahí para dónde pasó la escuela? No sé, porque yo llamé a Evelia Rey Cubillo, que estaba en Mérida, le dije por favor si ella quería ocuparse de la dirección de la escuela. Ella aceptó y se vino a San Cristóbal, pero yo no la pude recibir. Yo me fui en abril del 45, y yo había levantado un acta de la fundación de la Escuela de Música del Táchira en un cuaderno. Ese cuaderno, esas actas la firmé yo, la firmó el profesor Laya y la firmó la profesora Espaillat de Esquifino. Pero ese cuaderno desapareció, lo hicieron desaparecer, o se perdió por descuido, no sé qué. Porque la profesora Rey Cubillo me dijo que cuando ella llegó a dirigir la Escuela de Música, ella no encontró ese cuaderno. Un cuaderno donde sí constaba la fundación de la Escuela de Música. Afortunadamente, yo tenía una copia del decreto que me nombraba a mí el gobierno del Estado como director de la escuela, que es el que publico en este libro. Afortunadamente lo tengo, y en el cual se indica 31 de enero del año 42. Profesor, ¿y qué mensaje le daría usted a los estudiantes de música, especialmente de táctica? Los estudiantes de música, a los actuales. Bueno, yo no les puedo dar ningún mensaje. ¿Para qué puede servir un mensaje que yo les dé? Que les recomiende que estudiar y alejarse de la influencia de la música extranjera, mantener el amor a nuestra música y cultivarla lo mejor que pueda, ayudar al cultivo de nuestra música, a pesar de que las emisoras de radio y las televisoras son enemigas de la música nacional.
hermano de mi madre, llamado José María Rivera, autor de varios valses muy lindos. Es el único, porque el abuelo mío, por el lado materno, era 4, que la fecha es cerrada, no puede ser. El doctor José Abel Montilla dice: el presidente del Estado es agasajado por la Academia de Música en homenaje a sus obras, de quien se debe el carácter oficial del instituto. Sí, esto sí puede ser alguna visita del doctor José Abel Montilla a San Cristóbal, pero no cuando era presidente del Estado, porque el doctor José Abel Montilla fue presidente del Estado solamente en los comienzos del año 38 o mediados del 38 al 39 más o menos, porque él hacia el año 40 ya no era presidente del Estado. Entonces él debe haber visitado en 1954, como aquí dice, el doctor José Montilla, presidente del Estado. Debería decir que fue presidente del Estado, ¿no es cierto? Entonces sí, porque aquí en esta foto está Rafael María Rosales, el doctor Montilla, la señora María Cristina Santos Estela, y está todavía vivo Luis, el doctor Luis Ferrero Tamayo, Carlos Luis, creo, no me acuerdo cómo, Ferrero Tamayo, entre los que están haciéndole un agasajo. De tal manera que esa foto el año puede que sí sea el 54, pero en ese tiempo ya él hacía muchos años que no era presidente del Estado. Cortamente. 3 de agosto, yo nací el 23 de agosto de 1913. Ajá. ¿Y nombre de su padre? Andrés de Jesús Ramón. Ajá. Y mi madre, Eva María Rivera de Ramón. ¿Y familiares músicos? Familiares músicos, el único músico profesional fue mi tío, hermano de mi madre, llamado José María Rivera, autor de varios valses muy lindos. Es el único, porque el abuelo mío, por el lado materno, era también músico, pero aficionado, digamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba su abuelo? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba su abuelo? El abuelo se llamaba Hermenegildo Rivera, abuelo materno. Aquí están esos datos en el libro. ¿Y instrumentos que tocaba su abuelo? Él tocaba guitarra. Guitarra. ¿Y cómo fueron sus comienzos en el mundo musical? ¿Cómo fueron qué? Sus comienzos, ¿cómo empezó en la música? ¿Quién? Usted. ¿Yo cómo comencé? Bueno, mira, todo eso tú lo puedes leer en este libro que te voy a obsequiar. Yo comencé a estudiar la música en 1925 aquí en Caracas, recibí un año de enseñanza de teoría y solfeo, pero sin ninguna seriedad, yo era muy muchachito. Entonces el año 26 nos fuimos de Caracas porque mataron a un